noches, bienvenidos. A principios de siglo, la sociedad argentina estaba compuesta casi en su totalidad por inmigrantes, y la mayoría de ellos eran agricultores que vinieron al país huyendo de la miseria de la guerra y con la ilusión de progreso y bienestar para ellos y para sus familias. Pero en la tierra prometida, nada era lo que ellos pensaban. Los que llegan a poseer un pedazo de tierra deben trabajar sin descanso y malvender sus cosechas para quedar siempre endeudados. El hambre y la miseria rondan las humildes chacras y los ranchos de la peonada. Es en Alcorta donde los trabajadores del campo comienzan a planear algo. Pero, ¿qué es lo que traman? ¿Quiénes serán sus aliados y quiénes sus principales perseguidores? ¿Qué rol jugarán los militantes anarquistas y los socialistas en la lucha que surge en la Pampa Gringa? Los invito a ver la primera parte del Grito de Alcorta, un documental dirigido por Marcel Cluzet. De todos los rincones de la Pampa, los chacareros y sus familias acuden al punto de reunión acordado, el pueblo de Alcorta. Aquí comienza la protesta, que rápidamente se extenderá por el sur de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, La Pampa. ¿Quiénes eran estos chacareros? Hombres y mujeres que desde hace más de un año se reunían en secreto, tan secreto que la policía los tenía fichados a todos y los arriaba a talerazos de la pulpería o el sótano del Vasco para encerrarlos en la comisaría, cuando no en los tribunales de Rosario o la cárcel, acusados de extranjeros subversivos. ¿Quiénes eran Fontana, Sales, Capdevila, Mena, María Robotti, los Netri? ¿Qué exigían cuando el domingo 25 de junio de 1912, ante el local de la Sociedad Italiana de Alcorta, declararon la huelga? La película argentina En pos de la tierra, realizada en 1921 por encargo de la Federación Agraria, contesta la pregunta, imaginando la peripecia de un chacarero arquetipo, Giuseppe. Mientras Europa se encaminaba fatalmente a las grandes guerras y revoluciones del siglo XX, sus campesinos vivían en la miseria y el atraso. En su Italia natal, Giuseppe, un jornalero rural, acosado por la miseria, decide partir a buscar fortuna en América. Le han asegurado que en la Argentina hay una ley que otorga 100 hectáreas a cada inmigrante. «100 hectáreas en propiedad», cuando en su país el que labraba 2 era considerado rico. Giuseppe se decide a buscar fortuna en América, como tantos otros, italianos, españoles, rusos, suizos, turcos, polacos, alemanes, franceses, irlandeses. Entre 1857 y 1914 ingresan a la Argentina 4.600.000 inmigrantes. El porcentaje de extranjeros en la población urbana alcanza el 37% en 1895 y al 53% en 1914. En las zonas de colonización rural, la proporción de extranjeros puede llegar al 85%. Centenares de colonias agrícolas y nuevos pueblos surgen en las pampas salvajes. Millones de hectáreas antes improductivas se incorporan a la economía generando grandes excedentes. La presencia masiva de chacareros inmigrantes y el boom cerealero acuñan eslogan famosos. La Pampa Gringa, los gauchos judíos, el granero del mundo. Por esta época, Giuseppe arriba al puerto de Buenos Aires. No serán fáciles sus primeros años en la nueva tierra. A partir de 1910, la crisis y la recesión en la economía mundial se hacen sentir en la Argentina.
creando descontento y agitación. Casi 1,5 millones de decepcionados inmigrantes abandona el país en el que había depositado sus esperanzas. Giuseppe, que pasa a llamarse José, no consigue más que changas temporarias. Peón entendido de vías y hornos de ladrillo, bracero nómade, lo que se llama trabajador golondrina, y hasta linchera. En la gran urbe primero y en el campo después, sufre desocupación, hambre, intemperie, injusticias. Desespera por traer a su familia. Cae enfermo. De la tierra prometida por la propaganda gubernamental, ni noticias. La suerte de José empieza a cambiar cuando encuentra a uno de su paese al que le ha ido bien y con generosidad le presta dinero para arrendar. Con las primeras ganancias, José trae a su familia. Entre todos, cultivan unas pocas hectáreas, las hacen producir. Maíz, trigo, lino, alfalfa. Pero los dueños de la tierra no están dispuestos a compartir la riqueza. La codicia y la especulación disparan el valor de los alquileres. Surge una clase de intermediarios que alquilan al propietario para parcelar y subarrendar a los recién llegados en contratos crecientemente usurarios. José no tiene más alternativa que aceptar estas condiciones leoninas. El arrendatario corre con todos los riesgos y asume todos los gastos, insumos, seguros, transportes, además del canon en dinero contante. Hasta el 50% del mejor grano le corresponde al patrón, a elección de este. No se permite destinar una parcela a cultivos de subsistencia ni a criar animales. La cosecha debe entregarse en la estación del ferrocarril en bolsas nuevas. Solo donde se le antoje al patrón podrá el chacarero comprar y vender, alquilar sus máquinas, contratar seguros. Y lo peor, contratos de corto plazo. Así, si el año que viene baja el precio de los cereales, el patrón podrá desalojar al colono y echar vacas en la tierra mejorada por la agricultura. En 1911, a la caída abrupta de la demanda mundial de cereales, se agregan voraces mangas de langosta, persistente sequía y, para rematarla, granizo. La cosecha resulta mala en cantidad y calidad. José queda en la miseria, con deudas que no puede saldar. Al año siguiente, la cosecha es récord y, paradójicamente, el éxito perjudica más al agricultor. Con el exceso de oferta caen aún más los precios. Tras pagar los arrendamientos, el residuo no alcanza para compensar las pérdidas del año anterior ni pagar las deudas. En pueblos y chacras se discute y se conspira. Surgen protestas aisladas y espontáneas. Los chacareros están arruinados. ¿Qué más pueden perder? Activistas anarquistas como el chacarero Capdevila recorren los ranchos. Huelga hasta doblegar a los patrones. Las mujeres impulsan. ¿Qué les espera a nuestros hijos si no reaccionamos? El respetado almacenero socialista de Alcorta, don Ángel Bujarrábal, que siempre aconsejó prudencia, sentencia. Huelga. Los bancos siempre ignoraron a los colonos. Únicamente los almaceneros lugareños les han dado crédito. Si los colonos se arruinan, los pequeños comerciantes irán con ellos a la quiebra. Y hasta los curas, Pascual y José Netri y otros, recomiendan abandonar el trabajo y no comercializar la cosecha. Solo queda un camino, la huelga. El domingo 25 de junio de 1912, ante el local de la Sociedad Italiana de Alcorta, los chacareros hacen oír su decisión. La huelga se expande rápidamente por la Pampa Gringa. Alcorta, Vigand, Firmat, La Adela, Máximo Paz, La Sepultura, Bombal, Camino Aldao, Carreras, Laborde, Melincué, Arroyo Cabral, Escalante, Pascal, Monte Maíz, Marcos Juárez.
Los peones rurales cuya suerte José compartiera en sus andanzas por esas pampas, criollos o extranjeros absolutamente carentes de derechos y representación, también depositan esperanzas en la huelga. La mayoría de los chacareros no son revolucionarios y detestan la política. La política es cosas porca. Sus demandas son básicas: contratos por términos que permitan el arraigo, rebaja de los arrendamientos, que los porcentajes para el patrón se tomen de todo el cereal y no solo del de mejor calidad. Entregan la chacra y no en los galpones del ferrocarril. Libertad para alquilar maquinaria donde convenga. El reclamo mínimo de contratos más equitativos se radicaliza en los sueños de anarquistas como Capdevila o Mena. La revolución social está en marcha. Levantemos entonces la mirada y empuñemos el rojo pendón de la libertad y de la justicia, sublime enseña de nuestra redención. Llegamos al fin del primer bloque. Muchísimas gracias por los mails que nos están llegando preguntándonos a dónde pueden volver a ver los documentales de Huellas de un Siglo. Así que les recuerdo que están en la página del canal. La dirección es www.tvpublica.com.ar. No se vayan, ya volvemos. El bloque anterior vimos la organización de los chacareros para que su lucha no quede solo en los sueños por un reparto más justo de la riqueza producida por la tierra. Pero pronto los grandes patrones se hicieron escuchar. Comenzaron las represalias y las represiones políticas. Y adivinen qué. El gobierno de turno no duda en proteger a los más poderosos. ¿Cómo cubren los medios de comunicación el entonces conflicto de los chacareros? ¿Cómo surge la Federación Agraria? ¿Qué cambia en la política argentina en torno al grito de Alcorta? Las respuestas en la segunda parte del documental. Perseguidos por la policía y partidas de matones armados por los terratenientes, los huelguistas necesitan asesoramiento. Los párrocos José y Pascual Netri proponen a su hermano, un prestigioso abogado y escritor establecido en Rosario. Francisco Netri se convertirá en cabeza visible del movimiento. Buscando protección jurídica, los chacareros han encontrado un líder combativo, prudente y de talla intelectual. En sus palabras: estos hombres de campo luchan por sus hogares y por sus hijos para que tengan la seguridad de un futuro de la que ellos carecen. Estar a su lado en esta hora debería ser la posición de todo argentino. El padre José Netri anota en sus memorias: recuerdo que un diario publicó un artículo en el cual incitaba a los estudiantes a ahorcar al profesor Francisco Netri. El gobierno le quitó las cátedras que desde hacía muchos años venía desempeñando. Los mejores clientes de su estudio jurídico se fueron retirando. Los terratenientes reaccionan con temor y rabia. Comienzan redadas, arrestos, palizas, incendio de campos, pero prácticamente no hay deserciones. Los huelguistas se mantienen unidos y firmes, sin replicar las violencias. El almacenero Bujarrábal apela a toda su labia para convencer a sus colegas. Deben conservar el crédito solo aquellos chacareros que se mantengan en huelga. No solo en la oposición, sino dentro del propio régimen oligárquico, existieron sectores conscientes de la necesidad de reformas. Para que nada cambiara, había que hacer algunos retoques. En 1904, el presidente Roca había encargado a Vialet Macé el monumental estudio titulado Informe sobre el estado de las clases trabajadoras en la Argentina, cuyos acertados diagnósticos no trajeron aparejada ninguna mejora efectiva. En 1908, el doctor Ramos Mejía, presidente del Consejo Nacional de Educación, fijó como objetivo de una nación moderna la argentinización de los hijos de inmigrantes mediante la educación obligatoria y la escuela pública. El año de 1912 trae para la Argentina un acontecimiento político de grandes consecuencias: el voto secreto y obligatorio. En adelante las elecciones serán limpias, o al menos se hará más dificultoso el fraude habitual.
Con la democracia electoral impulsada por el presidente Sáenz Peña, la generación del 80 completa el trío modernizador iniciado por las leyes de educación común y servicio militar obligatorios. Un cuarto instrumento legal se crea para combatir la agitación obrera y los atentados de sectores extremistas. La Ley de Residencia de 1902, que permite expulsar a los extranjeros indeseables. No se mueve un solo arado, informa a La Capital, el gran diario de Rosario que apoya el movimiento. La huelga de 1912 fue ampliamente cubierta por el periodismo. Caras y Caretas manda un corresponsal a Alcorta para obtener información de primera mano. La popular revista de humor señala que en el escenario de la política argentina ha hecho su debut un nuevo actor. Ya estamos habituados a las huelgas en las grandes ciudades como Buenos Aires o Rosario, meca del anarquismo. Pero una huelga general de 100.000 chacareros es algo insólito. Pero lo más curioso de la huelga agraria es que todo el mundo la encuentra justa. Al comienzo, hasta la prensa del establishment encontró justificada la huelga. Pronto comenzará a preocuparse por la influencia de extremistas e ideas foráneas. Mientras los arados duermen y los gringos deliberan y lanzan proclamas y declaraciones, el gobierno del presidente Sáenz Peña se desentiende de los reclamos alegando que no le corresponde inmiscuirse en un asunto de derecho privado. Los parlamentarios socialistas, encabezados por Juan B. Justo, apoyan la huelga. En Córdoba, el vicepresidente de la Nación, Victorino de la Plaza, gran hacendado, manda a desalojar violentamente sus estancias. No falta mucho para que don Victorino, a la muerte de Sáenz Peña, asuma la presidencia. En julio, el ministro de Agricultura, Adolfo Mujica, concurre a la Cámara de Diputados, donde acusa a los huelguistas de agitadores, polemiza con Justo y legisladores de otros partidos y desecha la recomendación de formar tribunales arbitrales. Pero si el gobierno nacional se niega a intervenir, en Santa Fe la situación es distinta. En marzo de 1912, en la primera elección efectuada bajo los términos de la ley Sáenz Peña, había triunfado el principal partido opositor, la Unión Cívica Radical. El gobierno radical del doctor Manuel Menchaca trabaja activamente para resolver la huelga. Crea una comisión investigadora integrada por el vicegobernador Caballero, el intendente de Rosario Daniel Infante y el terrateniente Toribio Sánchez, quienes califican de justo los reclamos de los agricultores y terminan participando en sus asambleas. La huelga se prolonga y ninguna de las partes muestra intenciones de ceder. ¿Quiénes son los malos que José debe enfrentar? En el film de 1921, las fuerzas sociales adversas a los chacareros son dramáticamente sintetizadas y encarnadas en los personajes picarescos del teatro criollo. El patrón arbitrario y despótico, el infaltable soplón cobarde y ridículo, el comisario lugareño, que aunque conoce la justicia de los reclamos no tiene más remedio que cumplir sus órdenes de reprimir, hasta que la injusticia subleva su generosidad gaucha y siguiendo el ejemplo del sargento Cruz en el Martín Fierro, se pasa al bando de los perseguidos. El inescrupuloso almacenero de ramos generales y acopiador de cereales que recurre a una estafa común en la época. Cuando llega el momento de pagar lo que debe a los chacareros, se declara en quiebra y desaparece. Con diplomática prudencia, la narración escamotea a los verdaderos explotadores. Los grandes latifundistas nucleados en la sociedad rural y los gobiernos que defienden sus privilegios, las oligarquías y caudillajes locales, los especuladores de tierras, el oligopolio de las 4 grandes firmas exportadoras, Bunge-Born, Dreyfus, Bell Brothers, Union Wormser, formadores de precios que comercializan aproximadamente el 50% del total de la cosecha. De continuar el colono reclamando que es un oprimido y que se le esclaviza, se corre el riesgo de que se organicen sociedades de resistencia y se encaminen hacia principios anarquistas, afectando nuestro crédito en el exterior. Lo que los propietarios no podemos tolerar es que el labriego se nos imponga en forma violenta porque sí y quiera obligarnos a hacer lo que él quiere, no lo que estamos dispuestos a cederle nosotros.
La impunidad ha dado positiva eficacia a la propaganda huelguista y ha llegado el momento de impedir la continuación de actos ilícitos que perjudican no solo la libertad de los contratos y del mercado. En agosto de 1912, el diario La Capital, que apoyó a los huelguistas, festeja. La gran batalla del Resurgimiento en que se ha empeñado el colono, su principal triunfo consiste en haber demostrado que posee y ejerce su conciencia y que ha sido capaz de solidarizarse colectivamente inspirado en ideales de lucha para el mejoramiento de la vida agraria nacional. ¿Qué había sucedido? La tosudez de los chacareros, más la perspectiva de que no se siembre con las consiguientes pérdidas, deciden a algunos propietarios a proponer contratos que contemplan las exigencias de los agricultores. Los patrones comienzan a ceder, no sin consecuencia para ellos. Algunos terratenientes que han acordado son echados del Club Social de Alcorta en medio de un tumulto con agresiones físicas y agravios. La huelga ha triunfado y en medio de celebraciones, con júbilo y alivio, los agricultores vuelven a reunirse para institucionalizar su unión. El 15 de agosto de 1912 queda fundada la Federación Agraria Argentina. El grito de rebelión proclamado en Alcorta está por cerrar una página de las más hermosas del histórico movimiento. La huelga agraria, que ha tenido la virtud de levantar a más de 100.000 colonos, está terminada después de 3 meses de sacrificios heroicamente soportados por los cultivadores de la tierra. En su final feliz, la película En pos de la tierra celebra que José vuelva a trabajar la tierra en condiciones más justas, habiendo contribuido a forjar la solidaridad y la palabra de un sector fundamental de la producción. En la realidad, muchos abusos retornaron, especialmente los desalojos, y los chacareros los volvieron a enfrentar unidos, con nuevas protestas y huelgas. Recién en 1921 se obtuvo la ley 11.170 que daba validez jurídica a los reclamos. Pero la huelga de 1912, el grito de Alcorta, se constituyó en el mito fundacional de la identidad de un sector, que en adelante no dejaría de hacerse oír. El grito de Alcorta tuvo sus mártires. En 1917, en la localidad de Firmat, durante un mitin contra la desocupación, la policía se tiroteó con los manifestantes. Resultaron muertos los dirigentes agrarios anarquistas Francisco Mena y Arturo Barros, de sobresaliente actuación en la huelga, y un vigilante de apellido Muñoz. Francisco Netri se consagró por entero a defender los intereses de los chacareros. El 5 de octubre de 1916, en Rosario, y siendo presidente de la Federación Agraria y director del periódico La Tierra, fue asesinado por un empleado despedido, supuestamente por rencor personal. El matador fue condenado. En cuanto a los instigadores, la investigación nunca pudo identificarlos. Solo 4 años después del grito de Alcorta, Hipólito Yrigoyen era elegido presidente, quebrando la continuidad del régimen oligárquico. Pronto nuevas voces se harían oír. Pronto otras voces se sumarían a la exigencia de derechos y representación. La organización, la lucha y la resistencia de los sectores que quieren que algo cambie, genera el cambio. En el origen de la Federación Agraria hay un acontecimiento de protesta social que liga a la institución con la lucha de los trabajadores argentinos. Tal vez cabe plantearse el desafío de cómo lograr que nuevamente chacareros y trabajadores coincidan, converjan en el esfuerzo por hacer de la Argentina un país más justo, pero para todos.
noches, bienvenidos a Huellas de un siglo. El 6 de septiembre de 1930 se produjo el primer golpe militar contra un gobierno democráticamente elegido por el pueblo. Ese presidente ejercía su segundo mandato y era el líder de la Unión Cívica Radical. El golpe fue contra Hipólito Yrigoyen, o mejor dicho, fue contra el pueblo que lo eligió para que lo representase. Si bien ese golpe fue instrumentado por militares, ¿quiénes los ayudaron? Ahora, ¿qué sectores sociales se movieron tras el derrocamiento de Yrigoyen y buscaron así terminar con la primera experiencia de gobierno democrática que vivía la Argentina? ¿Existen ya grupos paramilitares formados mayormente por civiles que participan activamente en el derrocamiento de Yrigoyen? Las respuestas en la primera parte del golpe de 1930, un documental dirigido por Hernán Courián. El invierno de 1930 estaba finalizando cuando estas imágenes de caras y caretas llegaron a miles de hogares argentinos. Las fotos mostraban algunas habitaciones de lo que había sido también un hogar modesto y familiar, el de Hipólito Yrigoyen. El sábado 6 de septiembre, mientras un golpe militar obligaba a Yrigoyen a renunciar a su segunda presidencia, una muchedumbre enardecida arrasaba su casa de la calle Brasil. Nada quedó en pie. ¿Cómo había pasado de la aclamación a la humillación en apenas unos años uno de los mayores líderes políticos argentinos? En cada una de las fotos, los lectores de caras y caretas pudieron ver las huellas del odio que conseguía hacerse lugar en la sociedad argentina para dividirla por largo tiempo. El golpe militar de 1930, llamado Revolución por quienes lo impulsaron, fue el primero de muchos en la historia del país. Contra lo que suele decirse, los sectores oligárquicos y militares no fueron los únicos que lo aprobaron. En marzo de 1937 se estrenó en Buenos Aires la película Cadetes de San Martín. Mario Soffici la había dirigido, inmerso en el clima de censura de la década infame. Primeramente, el film fue concebido como un testimonio crítico del golpe del 30. El día del derrocamiento de Yrigoyen, un cadete era retenido por sus compañeros en el colegio militar. De esta manera, le evitaban un enfrentamiento con su padre, radical, en el centro porteño tomado por las tropas. Las leyes de censura cinematográfica obligaron a Soffici a cambiar el guión. La película terminó siendo una exaltación de valores militares como la subordinación, del honor a toda prueba de las clases dominantes y de la camaradería entre los cadetes del Colegio Militar de la Nación. Desde este lugar partieron las tropas que dieron el primer golpe militar argentino. En las primeras horas del sábado 6 de septiembre de 1930, la dirección del Colegio Militar intentaba comprometer en el levantamiento a algunos oficiales todavía indecisos. Mientras tanto, autos cargados de civiles, casi todos armados, atravesaban a toda velocidad el límite norte de la capital. Se dirigían a la sede del colegio en el Palomar, dispuestos a ponerle el hombro a la insurrección contra el peludo Yrigoyen. El mismo camino emprendió a las 6 de la mañana el teniente general José Félix Uriburu, el líder principal de la sublevación. ¿Recordaría todavía su participación junto a Yrigoyen en la revuelta del 90? Esa revolución malograda que marcó el nacimiento de la Unión Cívica Radical. En el puesto de control policial de Avenida San Martín y General Paz tuvieron lugar los primeros enfrentamientos del día. Había policías heridos y civiles detenidos. Uno de ellos era Manuel Carles, patrono del fascismo argentino y líder de la Liga Patriótica Argentina, organización paramilitar recordada por su sangrienta actuación durante la Semana Trágica de 1919. Una semana antes del golpe a Yrigoyen, Carles había hecho circular un panfleto.
Viaja usted en tren, en tranvía, ómnibus o aeroplano y escuchará este comentario. Es cuestión de días. En cuanto suba don Hipólito, yo sinceramente compadezco al señor Hipólito Yrigoyen. Lo compadezco colocándome en su lugar. Eso de ser presidente merced a la esperanza de un infinito número de gente que necesita pedirle algo es de lo más desagradable que puede ocurrirle a uno. Hipólito Yrigoyen asumió por segunda vez la presidencia argentina el 12 de octubre de 1928. La victoria electoral sobre la rama alvearista del radicalismo había sido rotunda. El triunfo era visto con recelo por los sectores altos de la sociedad. No olvidaban sus titubeos a la hora de terminar con los disturbios obreros que habían tenido en vilo al país entre 1917 y 1921. A su vez, el día después de la asunción de Yrigoyen, el periódico del Partido Socialista, La Vanguardia, salió a la calle reproduciendo en su portada largos párrafos del libro Facundo de Domingo Faustino Sarmiento. Las citas referían a la barbarie y a sus caudillos. Facundo y Rosas eran los nombres invocados por esta publicación para aludir negativamente a Yrigoyen. Es innegable que hasta hoy la gran mayoría del pueblo en los actos eleccionarios procede más por los instintos que por la reflexión. Tenemos motivos para dudar de la efectividad de una democracia que vota por una promesa, por un nombre, por una leyenda romántica. En la conformación del gabinete de ministros, Yrigoyen dejaba entrever sus intenciones de abrir a los sectores medios los espacios de gobierno y de la administración pública en general, hasta entonces, territorios exclusivos de la oligarquía. Cuando retornó de nuevo al poder, elevó consigo a un círculo inferior de adulones e ineptos. En estas circunstancias tuvo en su contra, además de la fracción radical unida a los conservadores, a todos los sectores ilustrados de la sociedad, es decir, a las personalidades más capaces del país. Sin embargo, el Comité Yrigoyenista de Intelectuales Jóvenes estaba presidido por Jorge Luis Borges y Leopoldo Marechal. En sus actividades participaban, entre muchos escritores entusiasmados con el peludismo, los hermanos González Tuñón, Roberto Alt, Macedonio Fernández y Carlos Mastronardi. Para las 7 de la mañana del 6 de septiembre de 1930, los cadetes del Colegio Militar estaban listos para emprender la marcha sobre Buenos Aires. Pero Uriburu dudaba. Aparte de las tropas del Colegio Militar, solo contaba con las de la Escuela de Comunicaciones. Mientras tanto, algunas delegaciones civiles recorrían por su cuenta cuarteles y guarniciones militares en procura de adhesión a la Asonada. En el aeródromo del Palomar, mecánicos y pilotos del ejército aprontaban los aeroplanos militares. Poco antes de las 10 de la mañana, Uriburu consiguió comunicarse con el comando de Campo de Mayo. El regimiento había decidido levantarse también, pero se hallaba cercado por la Escuela de Infantería, que todavía permanecía leal al gobierno. Al rato, tras la noticia de que 3 escuadrones del 1º de Caballería se habían plegado, se puso el plan en movimiento. Con una subordinación sin cuestionamientos, que Mario Soffici sabría retratar en su película, los cadetes del Colegio Militar, formados detrás de Uriburu, iniciaron la marcha. Una marcha que terminaría de arrojar al país al abismo de la década infame. Deténgase usted a escuchar a un charlatán de estos en vísperas de batalla o elecciones. Deténgase y observe el discurso. El charlatán habla y dice hablar en el santo nombre de la democracia. Lea usted el suelto de un jefe de partido, la proclama de un bribón máximo, y si no encuentra por lo menos escrita 2 veces la palabra democracia, que me ahorquen. Bastaron unos pocos años de experiencia democrática argentina
para que el poeta Leopoldo Lugones creyera descubrir la esencia débil y corrupta del sistema. En 1923 inició el pregón de una doctrina que abrazarían con fervor los sectores más reaccionarios. Había llegado la hora de la espada. Los muros de los cuarteles y las guarniciones militares albergaban lo que consideraba la última aristocracia, la única clase capaz de mantener las jerarquías y el orden social necesarios para transformar a la Argentina en una nación fuerte. Con variantes, escritores, periodistas y políticos nacionalistas ligados a los sectores oligárquicos hicieron suyas las ideas de Lugones. Todos allegados al general golpista y tempranos conspiradores antipeludistas. Para el momento de la asunción de Irigoyen, el ánimo conspirativo estaba presente en distintos ámbitos. Muy bien, llegamos hacia el final de nuestro primer bloque. Acuérdense que quienes quieran repasar los documentales de Huellas de un Siglo pueden hacerlo entrando a la página del canal. La dirección es www.tvpublica.com.ar. Ya regresamos. Bienvenido. El golpe del 30 inicia la tristemente célebre década infame. ¿Qué rol tuvieron los medios de comunicación en el debilitamiento de la imagen de Irigoyen? ¿Qué peso tuvieron las oligarquías provinciales en el precipitado final de la joven democracia argentina? ¿Fue la causa del derrocamiento el proyecto de nacionalización de petróleo que fue la consigna central de la campaña irigoyenista? Las respuestas en la segunda parte del documental. Hacia 1930, el desastre económico originado en Wall Street comenzó a afectar a la Argentina. En medio de la inflación y la desocupación, los votantes de clase media, que tantas expectativas habían depositado en el retorno del irigoyenismo, comenzaron a dudar de lo que el peludo haría por ellos. Hasta entonces las clases dominantes habían soportado, aún a su pesar, las políticas redistributivas de Irigoyen a favor de los sectores populares. Pero con la crisis, no tener en sus manos el gobierno y el control del Estado se volvió intolerable. Para contrarrestar la minoría oficialista en el Senado, Irigoyen había recurrido a la intervención de provincias opositoras. En algunas de ellas, las oligarquías locales habían conseguido hacerse con el poder de manera casi vitalicia mediante elecciones plagadas de irregularidades. Las intervenciones le costaron al gobierno nacional ser tratado de irrespetuoso de las instituciones y autoritario. La nacionalización del petróleo era un antiguo proyecto radical que se había gestado de la mano del general Mosconi. Durante la última campaña irigoyenista, había sido la consigna electoral más aclamada. Con la depresión económica apurando los tiempos del gobierno, se presentó en 1929 en el Congreso el proyecto de nacionalización del petróleo. De ser aprobado, los recursos económicos derivados podrían ser utilizados en beneficio de los sectores populares. El proyecto de nacionalización del petróleo fue finalmente vetado en el Senado. En esta Cámara del Congreso, el poder político de Irigoyen se agrietaba a paso acelerado. En el fragor de las disputas parlamentarias, congresales oficialistas organizaron una fuerza de choque integrada por parroquianos de los comités irigoyenistas de Buenos Aires. Con una simple licencia ortográfica, el diario opositor Crítica consiguió que sus lectores identificaran a la pandilla peludista con la más tenebrosa secta norteamericana, Ku Klux Klan. Al mismo tiempo, los nacionalistas, más experimentados en la organización de agrupaciones paramilitares, lanzaban sus tropeles a las calles porteñas. En vista del estado desastroso del país a fines de 1929,
El joven periodista de la Fronda, Roberto de la Ferrer, promovió con varios compañeros la organización de una entidad combatiente que bregara por la tendencia política que a todos animaba y que denominó la Liga Republicana. Fue una fuerza inteligente de acción que sirvió con eficacia al general Uriburu mientras éste preparaba el movimiento militar para encender ardorosamente el clima revolucionario. Para fines de 1929, el olor a pólvora cargaba el ambiente. El 24 de diciembre, mientras Irigoyen abandonaba su residencia de la calle Brasil rumbo a la Casa Rosada, se acercó a su auto un hombre delgado y de aspecto anodino que, según se dijo, había salido de un zaguán vecino. Gualterio Marinelli solo llegó a disparar 3 veces, sin acertar en el blanco, antes de caer bajo el fuego de los custodios del presidente. Los motivos de Marinelli para intentar el magnicidio nunca se conocieron. Hipótesis sobraron. En 1930 se jugó por primera vez el Campeonato Mundial de Fútbol, pero además fue un año fatídico para las democracias latinoamericanas. A fines de agosto, el presidente peruano Augusto Leguía fue derrocado por un golpe militar. Poco tiempo antes, había caído de igual manera Hernando de Siles en Bolivia. A Hipólito Yrigoyen le siguió Washington Luiz en Brasil. Un ruido de voces hace que asome la punta de la nariz por el tragaluz para escucharla a doña Irene, la magnánima cocinera del antro en que vivo, y he escuchado que doña Irene decía: pero no se puede vivir. Un tomate cuesta 10 centavos, una plantita de lechuga rasposa 10 centavos, un choclo desabrido 10 centavos. A los pensionistas va a haber que darle alfalfa si no queremos ir a la ruina. Indudablemente he pensado, este año nuevo los pesebres se habilitarán como pensiones. Maldita sea la situación. Al comenzar 1930, con una crisis económica cada vez más apremiante, todos parecían tener cuentas que ajustar con Irigoyen. Avanzado el año, los cálculos conspirativos arrojaron un resultado definitivo. El levantamiento contra Irigoyen sería encabezado por Uriburu. ¿Qué quería para el país Uriburu? Terminar con el sistema de elecciones y partidos políticos para instaurar un gobierno corporativista y autoritario. Desde un comienzo, Natalio Botana puso su diario Crítica al servicio del derrocamiento de Irigoyen. Se trataba del medio con mayor influencia en la formación de opinión pública, sobre todo de la clase media. Para fines de agosto de 1930, el derrocamiento de Augusto Leguía en Perú le sirvió para travestir, mediante comparaciones, la administración de Irigoyen en una dictadura. Algunas imágenes sobre acontecimientos distantes parecían solapadas advertencias al peludo. Las precauciones tomadas por el ministro del Interior, Elpidio González, quien percibía la inminencia del golpe, eran mostradas por Crítica como el producto de los terrores infundados de la mente senil y paranoica de Irigoyen. Con el correr de los días, el ánimo beligerante y la confusión se hicieron generales. El 2 de septiembre, el ministro de Guerra Dele Piane, leal e histórico colaborador de Irigoyen, presentó su renuncia. En la noche del 4 de septiembre, una protesta de estudiantes contra el gobierno terminó con un muerto. La policía respondía al gobierno, pero nadie podía asegurar hasta cuándo. La maquinaria del golpe estaba en movimiento y ya nadie iba a detenerla. El sábado 6 de septiembre de 1930, los vecinos del centro porteño amanecieron con las calles cubiertas de proclamas golpistas arrojadas desde el aire. En cuanto vi a los aviones volar sobre la ciudad, me apresuré a ir, como lo había convenido con varios amigos, a esperar al general Uriburu y a sus tropas que,
según nos informaron, pasarían esa mañana por allí en marcha hacia la Casa de Gobierno. Aguardábamos reunidos en ese lugar una cantidad de ciudadanos, muchos de los cuales llevaban armas y divisas de cintas azules y blancas. Caminamos varias cuadras, más allá de Córdoba, cuando algo me provocó la sensación de caer bajo un intenso rayo de luz, de una certidumbre, de una claridad toda. Ese algo era la alegría que desbordaba los balcones de las casas residenciales, donde las elegantes señoras de la burguesía se aprestaban a saludar a las tropas con flores, muchas flores. Sus maneras delicadas se habían ido al diablo. ¿Por qué? Porque había caído el peludo, como le decían despectivamente, al contrario del pueblo, que lo decía cariñosamente. En esos momentos vi claro, si estos están tan contentos, mala fariña. Algunos de los que gritaban vivas a la revolución desde sus balcones ignoraban que 3 años más tarde quizás volverían a sumarse, pero esta vez para llorar la muerte del presidente derrocado. En una mezcla de toma militar de la ciudad, desfile y fiesta cívica, transcurrió parte del día. Mientras tanto, en La Plata, Hipólito Yrigoyen firmaba su renuncia. Pero a la tarde, frente al Congreso... ¿De dónde tiraban? No lo sé. Los primeros estampidos limpiaron la plaza. De la estatua que hay frente al Congreso, bajaron corriendo particulares. Casi todos creímos que los proyectiles llovían en torno a nuestras piernas porque confundíamos los trozos de cornisa que caían del Congreso con el rebote de las balas. De los altos de la confitería del Molino salían pequeñas nubecitas de polvo o humo, no sé. De la confitería de la Ópera salen corriendo personas y militares, entran corriendo, se rinden, atacan, no se sabe. Por la calzada hay cuerpos derramados. Estoy en la salida del subterráneo que da al molino. Un cadete me dice, asesinos, se están tirando de arriba. Otro me dice, sáquese el sombrero, arrímese aquí, nos están bichando. Entre los vanos intentos de resistencia radical y los desmanes de los resentidos con Yrigoyen, Uriburu asumió el poder aclamado por una multitud inconsciente del camino de oprobio que emprendía el país. En el gabinete ministerial, nacido del golpe, estaban presentes los apellidos más resonantes de la oligarquía argentina. Mientras Hipólito Yrigoyen emprendía un largo calvario en la isla Martín García, se iniciaba la década infame. Se infirió a medio país una herida secreta cuyas huellas aún no se han borrado del todo. En esta etapa creo escondida la clave del enigma argentino. Las imágenes de la multitud despidiendo a Yrigoyen son el testimonio de una de las mayores concentraciones cívicas de la historia argentina. ¿Dónde habían estado todos estos hombres y mujeres el 6 de septiembre del 30? Como los radicales del 90, del 93 y 1905, los peludistas Jaureche, Barón Visa, Bosch, Pomar y Kennedy se levantaron a fines de 1933 contra el sucesor de Uriburu, el general Justo. Como los anteriores, este intento también fracasó. A la patria se la llevan con yanquis y con ingleses. Al pueblo mal le parece, pero se hacen los que no oyen. Desde que falta Yrigoyen, la han sacado de sus 13. Como pudimos ver durante el documental, en un contexto recesivo marcado por la crisis económica mundial, se inaugura en Latinoamérica
la modalidad de golpes de Estado como una manera de poner límite a las políticas redistributivas de los gobiernos que estaban en ese momento en los diferentes países de Latinoamérica. El papel de los medios fue decisivo en la preparación del terreno para que se produzca el golpe militar. Desacreditaron a Irigoyen hasta el punto que parecía ineludible terminar con su mandato. Como pudimos ver, el llamado Cuarto Poder es decisivo a la hora de defender la democracia o de llevarla al atolladero. Buenas noches. Mañana nos volvemos a encontrar con otro capítulo de Huellas de un Siglo. Buenas noches, bienvenidos una vez más a Huellas de un Siglo. El 15 de enero de 1944 a las 20:52, San Juan tembló. Fue un sacudón de la tierra que duró un minuto y dejó a la ciudad bajo una pila de escombros, cadáveres y heridos. Las crónicas hablaban de 10.000 muertos y 250.000 heridos. Pero, ¿qué dejó al descubierto la tragedia del terremoto? En tiempos como estos, los de comienzos del siglo XXI, en los que los desastres naturales están a la orden del día, se vuelve incluso más notoria la frágil memoria nacional sobre lo que ocurrió en San Juan en enero del 44. También nosotros tuvimos que reponernos a desastres naturales de magnitud y con dificultades políticas y sociales, tal como veremos ahora. Los invito a ver la primera parte de Terremoto de San Juan, un documental dirigido por Hernán Couriano. Falla geológica, fractura, trauma colectivo incurable, atajo de la historia. Esta grieta de 8 kilómetros de largo fue la marca que dejó en la tierra una de las peores catástrofes de la historia argentina. En enero de 1944, un terremoto destruyó la ciudad de San Juan y localidades vecinas. Los muertos y heridos se contaron a miles. Fue un desastre natural, ajeno a la voluntad y al control humano, pero dejó al desnudo un orden social calamitoso. Sobre las ruinas de la ciudad desaparecida, se levantaría en los años siguientes una nueva San Juan. En medio de una pugna de intereses por condicionar la reconstrucción, también hubo lugar para proyectos de una sociedad nueva. Sueños de refundación que se haría carne en el movimiento social y político que, con la misma intensidad del terremoto, sacudiría la vida de la Argentina.
San Juan había sido fundada durante la colonia al pie de la cordillera. A fines del siglo XIX, con el auge de la industria vitivinícola, floreció allí una oligarquía de bodegueros, conservadores y católicos que echó profundas raíces en el poder. Como muchas otras provincias del interior argentino, era un verdadero feudo en el que los sectores populares eran explotados y excluidos con violencia. En los años 20, a la sombra de la élite viñatera, surgió un movimiento que intentó subvertir este injusto orden social. Los hermanos Aldo y Federico Cantoni, disidentes del irigoyenismo, eran los fundadores del bloquismo. A pesar de ser médicos, se consideraban a sí mismos gauchos analfabetos y habían hecho de la alpargata su bandera de combate. Este símbolo reaparecería 2 décadas más tarde para dominar la iconografía política argentina. El bloquismo de los Cantoni estableció medidas de avanzada en favor de los sectores populares. En 1934, la última administración cantonista fue derribada por un cruento golpe de Estado provincial. Era la década infame y, al igual que en el resto del país, en San Juan se restauraba el dominio oligárquico. En los 10 años siguientes, la provincia tendría 11 gobiernos, todos nacidos de elecciones fraudulentas, votos comprados con promesas que nunca se cumplirían. El 15 de enero de 1944, en la ciudad de San Juan, algunos podían darle largas al desayuno para ponerse al tanto del desastre que se vivía en Europa. La guerra ya llevaba más de 1500 días, multiplicando ruinas y muertos por todo el continente. Era una tragedia lejana, inimaginable en esta ciudad, que por más inestabilidad tectónica y política que sufriera, en comparación, no dejaba de ser tranquila. En el frescor del adobe encalado, resonaban las radios con la voz de Antonio Tormo, al frente de la tropilla de Huachipampa, el orgullo de los sanjuaninos y el cantor preferido en todo el país, por quienes pronto serían llamados Cabecitas Negras. Muchas de sus canciones tenían letra de Buenaventura Luna, el gran poeta popular de la provincia. Andariego y peregrino, viejo poncho como yo, te tienen por montonero, viejo poncho sanjuanino. Pero antes sos argentino, tradicional guerrillero. Hacia las 10 de la mañana, el suelo de San Juan tembló tímidamente, 2 veces en 15 minutos. Era algo habitual que no preocupó a nadie. Al mediodía, con el cierre de los edificios públicos, se inauguró oficialmente la siesta. Pero el 15 de enero de 1944, al caer la noche, iglesias, confiterías y clubes sociales dejaron de ser los lugares habituales de encuentro y celebración para convertirse en los sepulcros de una multitud de sanjuaninos. No hubo movimiento precursor, no hubo crecimiento paulatino, solo hubo un gran remesón como si algo hubiera arrancado de cuajo. Alcancé a dar unos pasos en el patio y ya todo había pasado. Pero San Juan ahora está en ruinas. De repente me vi con una gran angustia dentro y estaba solo, con una soledad espantosa. El terremoto, con epicentro en el sudeste de San Juan, comenzó a las 20:52. A esta hora se detuvo el reloj de la Catedral Sanjuanina. Menos de 60 segundos después, la ciudad se perdió en un vacío oscuro
en el que solo llantos, quejidos y gritos desesperados recordaban la vida. En los minutos siguientes, violentos coletazos se hicieron sentir en San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. La noticia se difundió enseguida, conmocionando a todo el país. Esa noche, junto con las grietas del suelo sanjuanino, se abrió un nuevo sendero, un atajo, un acortamiento en los tiempos de la historia política argentina. ¿Cómo había sido la vida en esta provincia que ahora castigaba la furia de la naturaleza? ¿Qué se sabía de ella en el resto del país? San Juan estaba presente para los oyentes de Radio El Mundo, que desde 1940 seguían con entusiasmo El Fogón de los Arrieros. El programa era conducido por Buenaventura Luna, quien con su tonada entradora había inoculado en los porteños el gusto por el folclore. Para 1944, la ciudad de San Juan mostraba una prosperidad que se limitaba a las 4 manzanas del centro: autos lujosos y edificios elegantes, pero mal construidos. Fuera de allí, solo había barrios miserables. Las familias de las clases dominantes contaban con numerosos médicos. Sin embargo, la provincia tenía uno de los más altos índices de mortandad infantil. El terremoto destruyó las apariencias. El 16 de enero, los diarios de todo el país dieron cuenta de la catástrofe. El terremoto y la guerra eran las principales noticias. Más tarde se hablaría de 10.000 muertos y de 250.000 personas sin techo. Los menos afectados habían pasado la primera noche socorriendo heridos y removiendo escombros en busca de vivos y muertos. Hasta las 11 de la noche, todo sucedió en la oscuridad. Los servicios que no se interrumpieron con el sismo fueron cortados después. La ciudad en ruinas se transformó en zona militar. El gobierno que presidía el general Ramírez llevaba apenas 6 meses. En la voz de su secretario de Trabajo y Previsión Social, el coronel Juan Domingo Perón, dio a conocer algunas medidas para enfrentar el desastre. Se hace necesaria la colaboración generosa del pueblo argentino en los 4 puntos cardinales del país. La Secretaría de Trabajo y Previsión convoca para el día lunes a todas las personas para formar la comisión de una gran colecta en beneficio de los damnificados del terremoto de San Juan. La destrucción del terremoto había hecho visible una ciudad que muchos parecían desconocer. La gente deambula desorientada como perros que han perdido el amo. La totalidad de esta gente pertenece, y lo advierto por su apariencia, a la clase humilde. Pero es que en esta ciudad no habrá más que gente humilde. Es que la gente rica, las personas de situación acomodada, en huida hacia las afueras de la ciudad, se han refugiado en sus fincas o en las fincas de los amigos, y las que no han podido hacerlo parecen humildes. El terremoto los ha vuelto humildes a todos. Los ricos habían desaparecido, y con ellos los médicos. Un terrateniente había dejado la ciudad, dando a su hija por muerta. Cuando fue rescatada con vida de entre los escombros, solo un médico pudo tomarla a su cuidado: Federico Cantoni. Desde distintas provincias, principalmente Mendoza y algunos países vecinos, se movilizaron recursos para socorrer a las víctimas del terremoto. El 18, el presidente Ramírez se hizo presente en San Juan y prometió la reconstrucción de la ciudad. Para el gobierno militar, el terremoto era un símbolo del desastre que la década infame
había producido en el país. Pero además de impugnar el viejo orden social, ¿cuánto haría ese gobierno, en el cual el coronel Perón era su figura más popular, para transformarlo efectivamente? Llegamos al final del primer bloque. Acuérdense que quienes quieran volver a ver los documentales ya emitidos en Huellas de un Siglo pueden hacerlo en la exposición de la Casa del Bicentenario los sábados y domingos. Quédense porque después del corte hay más. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, saludamos a todo el país. Les adelantamos algunos de los temas que estaremos desarrollando. Empezó el plan de reconstrucción de San Juan y con ellos se iniciaron las disputas entre los que querían la reconstrucción y los que creían conveniente una refundación de la provincia. Por un lado estaba la oligarquía bodeguera, que quería que la ciudad se reconstruya exactamente en el mismo lugar a donde estaba antes del terremoto. Y la disputa entre ellos, los arquitectos que venían de Buenos Aires y los miembros del Comité de Reconstrucción, hicieron que se retrase el inicio de las obras. ¿Cómo relataban los poetas populares sanjuaninos el drama que estaba viviendo la provincia? ¿En qué medida logró el gobierno de Perón mejorar la situación? Las respuestas en la segunda parte del documental. La colecta para San Juan, organizada por Perón, fue un éxito de alcance nacional. Ricos y pobres, famosos y anónimos, donaron bienes, dinero y sangre para los heridos. En los meses siguientes, el dinero recaudado superaría el equivalente a 11 millones de dólares de la época. Este dinero se volverá cada vez más controvertido. La campaña fue inaugurada con un multitudinario festival en el Luna Park de Buenos Aires el 22 de enero. El dinero recaudado era para la colecta. Ese día, Perón conoció a Eva Duarte. Perón y Evita le darían cauce a la liberación de la energía más profunda de la sociedad argentina. Una energía gestada por esfuerzos largamente acumulados. Muchos sanjuaninos se harían por entonces peronistas fervientes. Buenaventura Luna sería uno de los primeros. Roto el puente ya no podré llegar, con mi verso, mi copla y mi canción, pero yo he de vencer a este río. Otro puente sobre él tenderé. Todo estaba roto en San Juan. De la catedral, la casa de gobierno y el resto de los edificios que habían simbolizado el progreso y la civilización de la ciudad, no había quedado nada. Miles de cuerpos, heridos como el suelo sanjuanino, desbordaban el ruinoso Hospital Rawson, el Central de Mendoza y numerosos hospitales porteños. Algunas víctimas debieron permanecer en el lugar del terremoto, en camas a la intemperie. Las comunicaciones y los lazos comunitarios también se habían roto. Por todas partes podían verse notas, mensajes a familiares y amigos a los que el terremoto había sorprendido separados. Esta foto fue tomada varios días después del terremoto. Una mujer tenía en sus manos un diario con imágenes de niños sobrevivientes evacuados. En alguna de ellas tal vez había reconocido a su hijo y lo buscaba. Al igual que en la guerra, el desastre de San Juan dejó centenares de niños solos que terminaron desparramados por todo el país, alojados en asilos y patronatos de menores. Los sentimientos caritativos de la población del país se han puesto de manifiesto con motivo de la catástrofe de San Juan. Es el deseo expresado por muchísimas personas de hacerse cargo de tantos menores huérfanos o abandonados como han quedado. Hoy se hará sentir el vacío de nuestra legislación al no haber establecido la adopción.
Seguramente fueron rostros como estos los que inspiraron la obra destinada a la infancia argentina, que poco más tarde Eva Duarte llevaría adelante con su fundación. Luego del terremoto, la ciudad de San Juan se transformó primero en un gran campamento. En carpas distribuidas por el ejército, la gente trataba de sobrevivir en precarias condiciones de higiene y salubridad. Estos hombres, entre otros, estaban encargados de una tarea digna del infierno: incinerar cadáveres donde los encontraran para evitar una epidemia. La reconstrucción de San Juan había comenzado. El organismo estatal creado para este fin fue el Consejo de Reconstrucción. Hasta el terremoto, el diseño urbanístico de San Juan había sido una cuadrícula con manzanas parceladas de manera abigarrada, sin espacios libres. Casi en la totalidad de estas manzanas se levantaban edificios de adobe que ocupaban las clases poco pudientes, la mayoría de los habitantes de la ciudad. De la inestabilidad del terreno ya habían dado prueba con anterioridad sismos demoledores. El último había tenido lugar 50 años antes. Sin embargo, la mayoría de las edificaciones se habían levantado sin ningún tipo de previsión. Cada casa era una trampa mortal. Para el momento de la reconstrucción, la sociedad se encontró dividida detrás de dos proyectos opuestos: la restauración y la refundación de la ciudad. Los sectores oligárquicos querían la ciudad en el mismo lugar, a pesar de que los arquitectos enviados por Perón desde Buenos Aires aconsejaban levantar una nueva a 1 kilómetro de distancia. Una de las razones por la que los más ricos se oponían a trasladarla era la valuación de sus terrenos. Mientras que las disputas endurecían las distintas posiciones, una ciudad de casas precarias se extendía rápidamente. Estas casas fueron las que se adjudicaron a las familias más necesitadas. Los sectores acomodados se beneficiaron con otras más cercanas al centro. Tal como se daban los hechos, en algo contentaban a los bodegueros. La ciudad se reconstruía en el mismo lugar. En el año y medio siguiente al terremoto, las disputas entre la élite sanjuanina, los arquitectos porteños y el Consejo de Reconstrucción dejaron a la ciudad en el estancamiento. Del dinero recaudado en la colecta nacional no se tuvieron noticias en ese tiempo. En Buenos Aires, el poeta Buenaventura Luna trabajaba en la Comisión Pro Reconstrucción de San Juan. A pesar de su preocupación por la marcha de los acontecimientos, conservaba sus anhelos de refundación y mantenía la confianza en la intervención de Perón. Apenas asumió la presidencia en 1946, Perón inició un programa de reformas sociales en todo el país. Pero en San Juan, la reconstrucción continuaría relegada. Recién a partir de 1949, el gobernador peronista Ruperto Godoy pondría en marcha un importante plan de obras en la ciudad. Miles de sanjuaninos recibieron de Godoy los títulos de las casas precarias que ocupaban desde los inicios de la reconstrucción. La mayoría de ellas estaba deteriorada. Al finalizar la década del 40, casi nadie en San Juan quería hablar ya del terremoto. Era un trauma demasiado doloroso, una herida común a todos, silenciada e incurable. Buenaventura Luna siempre había apoyado la administración de Godoy, pero resignado a no haber cumplido sus sueños de una ciudad y una sociedad nuevas en San Juan, dedicaba sus esfuerzos a la recuperación de la poesía popular argentina.
Una forma de civilización puede derrumbarse y se derrumba, pero la cultura no. A la larga, el hombre siente la necesidad de buscarse en lo nacional, en sus cantares y en sus coplas. En junio de 1955, un movimiento militar se puso en marcha para derrocar a Perón. El gobierno golpista de la Revolución Libertadora intervino San Juan. Un mes después, moría Buenaventura Luna. El hogar escuela para niñas construido por Godoy y la Fundación Eva Perón fue convertido en una escuela para mucamas. Allí se preparaba a las chicas que luego servían en las casas de los bodegueros sanjuaninos. Por un momento, solo por unos momentos, el terremoto emparejó a todos, porque debido al terremoto, todos, los ricos, los pobres, se transformaron en víctimas, porque el terremoto dejó al desnudo una realidad dispar, injusta en la provincia de San Juan. Una crisis o tragedia es también una oportunidad, dicen algunos. San Juan tuvo una oportunidad de cambio, pero las contradicciones sociales y políticas impidieron que fuera aprovechada realmente a favor de los sectores populares. Nos quedamos pensando y nos reencontramos mañana en Huellas de un Siglo a las 23:30. En el último medio siglo, miles de personas pasaron cada día frente a estos muros de granito. ¿Cuántas conocerían el origen de las marcas que vemos? ¿Qué carcomió la piedra de esta manera? ¿Qué pasó en este rincón de la ciudad de Buenos Aires? Quien buscara alguna respuesta pudo recurrir a esta placa recién a partir de 1994. 1955. 16 de junio. Las heridas del mármol fueron fruto del desencuentro y la intolerancia. El registro de sus huellas en la memoria ayudará a que la nación se encuentre en un futuro de grandeza. Registro, huellas, memoria. ¿De qué? Intolerancia, futuro de grandeza. Palabras que no nos explican, no hablan de lo que realmente pasó. 5 años más tarde, otra placa avanzó un poco más.
El 16 de junio de 1955, la Plaza de Mayo fue bombardeada y murieron 300 personas. Recién a partir de 2008, los que pasan pueden conocer los nombres de aquellos a los que muy lejanamente aludía la cifra 300, las víctimas de un acto terrorista, uno de los actos más criminales de la historia argentina, el bombardeo de la población civil por parte de quienes deben protegerla, una fracción de sus Fuerzas Armadas. La comparación con otro bombardeo, el de Guernica, en 1937, parece inevitable. El ataque a la ciudad española se transformó en un símbolo universal de la barbarie fascista. ¿Por qué en Argentina la masacre del 16 de junio de 1955 permaneció olvidada, casi borrada de la memoria social y política por más de 50 años? A las 11 de la mañana del 16 de junio de 1955, un cielo encapotado cubría la ciudad de Buenos Aires. En los alrededores de Plaza de Mayo se desarrollaba la actividad laboral cotidiana. Para entonces, Perón había cumplido 9 años en la presidencia de un país que se encaminaba a la integración social. Junto a él estaban los sectores populares en la defensa de sus derechos. En su contra, los grupos de poder afectados por la pérdida de privilegios. En 1951, Perón había sido reelegido con más del 60% de los votos, pero para los opositores, esta era su segunda tiranía. Siempre que yo he hablado al pueblo, más que órdenes, he impartido consejos. Un presidente que aconseja más que presidente es un amigo. La película Después del silencio, dirigida por Lucas de Mare, luego del derrocamiento de Perón, fue un alegato contra el denunciado totalitarismo de su gobierno. ¿Pueden sentarse? Continúe. Gracias. ¿Cuáles son entonces los principios fundamentales de la nueva Argentina? Los principios fundamentales de la nueva Argentina son 3. Ser socialmente justo, económicamente libre y políticamente soberano. Muy bien. Tú, De Marco. ¿Cuál es el gobernante gracias a cuyo genio y espíritu de sacrificio pudo crearse la nueva Argentina? No hay una nueva Argentina. La Argentina es una sola. ¿Qué dices? Nació el 25 de mayo de 1810 y no morirá nunca. Acompáñeme. Perdóneme. Al contrario. Perdóname tú. Algún día volveremos a enseñar cómo se debe. Desde fines de 1954, las relaciones del gobierno con la cúpula eclesiástica no habían hecho más que empeorar. Después de tenerla como aliada, Perón se había propuesto reducir al mínimo su injerencia en la vida política. El 11 de junio de 1955, una multitud de fieles católicos unidos por un ferviente antiperonismo marchó en procesión a celebrar Corpus Christi. Militantes socialistas y comunistas vivaban a Cristo Rey junto a los jóvenes de la Acción Católica. Todo valía con tal de debilitar a lo que representaba Perón. Al finalizar la celebración en la Catedral Metropolitana, se produjeron incidentes que nunca llegarían a aclararse. La quema de una bandera argentina y el robo de una placa recordatoria de Eva Perón. En medio del cruce de inculpaciones por el hecho, 2 obispos resultaron deportados. A su vez, el gobierno anunció que el 16 a las 12 del mediodía
una flotilla de aviones de la Fuerza Aérea sobrevolaría la catedral, arrojando flores sobre la tumba de San Martín en desagravio a la bandera. Cerca de las 12:40 del 16 de junio, el ruido de los motores parecía anunciar el ya demorado desfile de desagravio. En los alrededores de Plaza de Mayo, más de uno seguía embobado la trayectoria de los aviones, esperando ver caer las flores. El capitán de fragata, Néstor Noriega, al mando de uno de los aparatos, fue el primero en soltar su carga, 2 bombas de 100 kilos. Una dio de lleno sobre la Casa Rosada. Seguidamente, casi una treintena de aviones se despachó con toneladas de bombas de fragmentación que repartieron esquirlas metálicas en todas direcciones. Al mismo tiempo, vomitaban ráfagas interminables de ametralladora. Así, de un segundo a otro, irrumpía en la vida argentina un terror nunca presentido ni imaginado. En los primeros minutos de la película de Lucas de Mare, el protagonista, el doctor de Marco, muestra su indignación por la educación que sus hijos recibían en las escuelas del peronismo. ¿Es que esto es lo que hay que enseñarle a una criatura? No, Pablo, no. Yo soporto cualquier cosa, menos que eduquen a mis hijos para esclavos. Como a muchos otros, a este hombre poco le importó que una de las primeras bombas matara a todos los pasajeros de un trolebús. Entre ellos iban decenas de escolares vestidos con sus guardapolvos blancos. ¿Cómo se planeó la masacre de Plaza de Mayo? Su trama se remonta a fines de 1953, cuando los capitanes de fragata Noriega, Rivolta, Manrique y Bassi comenzaron a jugar con la idea de doblegar a Perón en la sede misma del gobierno. Un antecedente de este proyecto tuvo lugar en abril de 1953. Durante un acto de la CGT, estallaron 2 bombas colocadas por comandos antiperonistas, dejando 2 muertos y casi 100 heridos. El paso siguiente consistió en buscar apoyo en los altos mandos del ejército y la marina y en sectores civiles. No tardaron en encontrarlo. Los políticos, Américo Gioldi, socialista, Adolfo Vicci, conservador, Miguel Ángel Zavala Ortiz, radical, integrarían el nuevo gobierno si los confabulados conseguían derrocar a Perón. El contraalmirante Samuel Toranzo Calderón, subjefe de la Infantería de Marina, fue quien asumió el liderazgo de la sublevación. Entre los civiles, el reclutamiento llegó hasta las universidades, ciencias económicas, ingeniería, agronomía. El mandamás del grupo de enlace en la Facultad de Derecho se llamaba Mariano Grondona. A los nacionalistas Mario Amadeo y Luis de Pablo Pardo les tocó la organización de los comandos civiles, grupos paramilitares integrados principalmente por radicales unionistas y nacionalistas católicos. Mi grupo era designado como Grupo Amarillo. Teníamos que reunir 200 hombres y 16 automóviles. Debíamos distribuirlos antes de las 10 de la mañana en todos los accesos a la Plaza de Mayo, a no más de 4 cuadras ni a menos de 2. Después de finalizada la acción aérea, los grupos debían avanzar por las calles de acceso sobre la plaza y colaborar con la toma de la Casa de Gobierno o lo que de ella quedara. La acción sería apoyada desde el lado del río por fuerzas de infantería de marina que llegarían un cuarto de hora después de iniciadas las operaciones. Este era el plan, pero su ejecución fue más cruenta. Dentro del gobierno, ¿había alguien enterado de lo que se tramaba? El flamante ministro de Marina, almirante Aníbal Olivieri, hasta último momento simuló su lealtad, pero conocía los detalles de la confabulación. Lo acompañaban 2 de sus ayudantes. Uno era el teniente de navío Horacio Mayorga, el otro, Emilio Eduardo Macera, quien 20 años más tarde se convertiría en el abanderado del terrorismo de Estado.
Desde las 6 de la mañana, el equipo de Diego Sepúlveda. Caminaba hacia el colegio por la calle Moreno, cuando el suelo tembló al ser arrojadas las 3 primeras bombas sobre la Plaza de Mayo y se oyó el sonido de las ametralladoras de los aviones atacantes. Regresé por la misma calle, pero al llegar a Perú, un río de personas aterrorizadas corría entre gritos de espanto y sollozos, alejándose de la plaza. Se empezó a bombardear la propia capital. En una hora en que los micros iban llenos de gente y los chicos iban a las escuelas. Moría cualquiera. Vi los cadáveres. Se veían en los trones las cabezas de la gente aplastadas por la onda explosiva. He visto automóviles donde quedaban sobre los asientos los restos de pantalones pegados. Fue terrorífico. A los minutos de ver aquel panorama, tuve que entrar en combate. En el momento del primer ataque, Perón se encontraba en el 6º piso del Ministerio de Guerra. Luego de que la onda expansiva de una de las bombas destrozara su oficina, debió buscar refugio en el sótano. Según sus allegados, el propósito del bombardeo era eliminarlo. ¿Era ese en realidad el objetivo? Yo no sé si era matarlo o quebrarlo a Perón. Quebrarlo en su fortaleza de mando, atacándole su puesto de comando. Si se le daba, mejor, pero no creo que los que planearon la cosa pudieron haber sido tan estúpidos. Nadie va a matar a una persona con una bomba. Ellos decían que querían matar a Perón. Matar a Perón de esa forma no creo que fuera posible. La cuestión era darnos a nosotros un ejemplo de lo que podía pasar. No sé por qué no se ha reconocido este hecho antes. Esto fue muy brutal, muy brutal. Mientras la Plaza de Mayo se llenaba de cráteres desde los que se levantaban enormes columnas de humo negro, 300 infantes de marina avanzaban hacia la Casa Rosada. Habían esperado la orden en el sótano del edificio del Ministerio de Marina. Más tarde, en medio del tiroteo, llegaron los ómnibus que transportaban tropas leales. En uno de ellos iba el granadero Robledo. Cuando llegamos a la explanada de la Casa de Gobierno por Rivadavia, nos recibió un tableteo de ametralladoras. Uno de los primeros tiros mató al chofer del micro que se llamaba Inchausti. Le pegaron un tiro preciso en la cabeza y murió instantáneamente. Luego de ametrallar y soltar sus bombas, los aviones se dirigieron hacia el aeropuerto de Seiza, donde los sublevados habían montado el centro de reabastecimiento. En medio del desorden y el aturdimiento, muchos buscaron alejarse de los alrededores de la plaza. De los umbrales, las recobas y las bocas de subte, salía gente acuciada por la misma pregunta. ¿Volverían los aviones? Un gran silencio se adueñó de la zona y pudimos salir. Un grupo de nosotros fue guiado por un civil armado hasta la estación Constitución. Caminando por las calles convulsionadas y bien pegados a la pared, observando cómo el fuego antiaéreo buscaba a un bombardero que con sus compuertas de bombas abiertas se retiraba hacia el Río de la Plata. Además de los cañoneos desde tierra, los aviones sediciosos eran resistidos en el aire por pilotos leales al gobierno. Media hora después de comenzado el bombardeo, fueron dirigidos a la población los primeros mensajes. Por un lado, los comandos civiles tomaron Radio Mitre y difundieron una proclama que comenzaba afirmando que el tirano Perón había muerto. Desde la CGT, su secretario general adjunto, Hugo Di Pietro, llamó a todos los trabajadores a armarse para dar la vida por Perón. Poco después, Perón lanzó una contraorden. Ni un solo obrero debe ir a la Plaza de Mayo. Estos asesinos no vacilarán en tirar contra ellos. Esta es una cosa de soldados. Yo no quiero sobrevivir sobre una montaña de cadáveres de trabajadores.
A pesar de estas directivas, una multitud llegó a la sede de la CGT y recibió algunas armas. De allí se dirigieron a las recobas de Leandro N. Alem para hostigar a los infantes de marina sublevados. Algunos de ellos, apenas con palos, caerían bajo el fuego sedicioso. Ese día marcaría el nacimiento de una épica del peronismo, la resistencia. El símbolo de Cristo vence, que los pilotos habían pintado en sus bombarderos, se transformaría también ese mismo día. Cerca de las 2 de la tarde, una veintena de oficiales tomó las instalaciones de la 7ª Brigada Aérea de Morón. Así, nuevos pilotos al mando de poderosos aviones de guerra se sumaban al plan criminal sobre Buenos Aires. Las escenas de los ataques del 16 de junio de 1955 pueden compararse a las de una guerra. Para demoler Guernica, la aviación nazi descargó 28 toneladas de bomba. En el bombardeo de apenas una plaza, la Plaza de Mayo, se utilizaron 14 toneladas. Pero no se trató de ninguna guerra. Fue una agresión sobre una ciudad abierta sin posibilidades de defensa. Un acto terrorista. Hacia las 3 de la tarde, los sediciosos atrincherados en el edificio del Ministerio de Marina se vieron cercados por tropas leales y una multitud de obreros mal armados. En el interior de la sede ministerial se encontraba Olivieri junto con sus edecanes, Macera y Mayorga. Luego de algunas tratativas con Franklin Lucero, Olivieri decidió rendirse y ordenó levantar bandera blanca. Cuando las tropas leales se aproximaron al edificio, fueron recibidos con una balacera que dejó un tendal de muertos. Los marinos no aceptaban rendirse ante obreros. Durante la segunda incursión, el radio de acción de los pilotos se amplió. Bombas y metralla cayeron sobre la CGT, el edificio de Obras Públicas y 3 veces sobre el Departamento Central de Policía. En Barrio Norte, el Palacio Unzué, donde se encontraba la residencia presidencial y hoy la Biblioteca Nacional, también fue uno de los blancos. Las víctimas en Barrio Norte también fueron numerosas. La última de las bombas cayó frente a una casa de Avenida Pueyrredón 2281. Allí mató a Miguel Sarmiento, de 15 años. Cerca de las 4, miles de obreros en camiones llegaron a la zona comprendida entre la Plaza de Mayo y Retiro. Iban a sumarse a las tropas leales. En lo que se llamó la Batalla del Bajo, intentaron combatir a la infantería de marina. Desde el aire continuaba la agresión. En lugar de tirar las bombas al río, volvieron a descargarlas en la plaza. Mataban con saña. Yo estaba en una barricada que reemplazaba una puerta destrozada sobre la calle Irigoyen. Les disparaban a pobres obreros que iban a defender al general. Antes de las 5, las fuerzas del gobierno habían conseguido recuperar posiciones. Los pilotos sediciosos, viendo el fracaso de su plan, huyeron a Uruguay, donde fueron bien recibidos por su presidente. Entre los prófugos había un civil, Miguel Ángel Zavala Ortiz. La rendición de los sublevados en el Ministerio de Marina fue a las 5:10 de la tarde. Yo quiero que mis primeras palabras sean para encomiar la acción maravillosa que ha desarrollado el ejército. Quien ha manifestado ser verdaderos soldados. Desgraciadamente no puedo decir lo mismo de la Marina de Guerra, que es la culpable de la cantidad de muertos y heridos que hoy debemos lamentar los argentinos. Nosotros, como pueblo civilizado, no podemos tomar medidas
que sean aconsejadas por la pasión, sino por la reflexión. No podremos dejar de lamentar, como no podremos reparar la cantidad de muertos y heridos que la infamia de estos hombres ha desatado sobre nuestra tierra de argentinos. Por eso, para no ser nosotros criminales como ellos, yo les pido que estén tranquilos, que cada uno vaya a su casa. Yo no quiero que muera un solo hombre más del pueblo. Mientras Perón hablaba por cadena nacional, un avión rezagado pasó por Plaza de Mayo disparando sobre la multitud. Al mismo tiempo, numerosos vehículos recorrían las calles recogiendo a las víctimas para trasladarlos a hospitales y morgues, sitios atestados de heridos y muertos. Venían en camiones, traían heridos, trozos de cadáveres, todo venía junto. Recuerdo incluso que atrás de una de las puertas